Muy buenas tardes, muy buenas noches. Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, me alegra saludarle. Quiero que abra su Biblia, por favor, en Primera de Corintios capítulo 3. Ubíquese, por favor, en el versículo 5 y vamos a estar mirando hasta el versículo 9, si es tan amable. Versículo 5 al 9. He titulado la enseñanza esta noche, esta tarde noche, nada extraordinario. ¿Y por qué nada extraordinario? Porque quiero hablar precisamente de algo que no es nada extraordinario y algo que sí es extraordinario. Ahorita en el transcurso de la enseñanza usted se va a fijar qué es lo que no es extraordinario. Pero en primera instancia, quiero que piense en lo siguiente. Mire, a lo largo de la historia, el liderazgo cristiano, el liderazgo eclesial, ha despuntado y ha sido deseado, anhelado por su notoriedad. Quizás una de las cosas por las cuales existan falsos maestros en la iglesia no es otra razón, sino que el liderazgo cristiano es una posición visible, una posición de influencia, y hay gente que quiere tener una posición de influencia, hay gente que quiere estar en lugares visibles y no hay otro lugar mejor quizás para buscarlo que la iglesia. Ya desde los primeros tiempos de la historia de la iglesia nosotros comprobamos y vemos precisamente eso. Los cargos son anhelados, los cargos son deseados. Por eso usted encuentra en la Biblia que dice Santiago, por ejemplo, el que anhela obispado o un lugar de supervisión, buena obra desea, pero tenga presente que va a ser mayormente juzgado. ¿Y por qué dice eso Santiago? Porque hay gente que quiere, no porque tenga realmente el corazón y entienda las implicaciones que esto trae, sino porque desea notoriedad. Ya durante la Edad Media esto se hizo mucho más evidente porque la iglesia adquirió una influencia a nivel política y a nivel social, y entonces el prelado, el sacerdote o el papa en su defecto, que era el más importante de la iglesia, se convirtió en una autoridad no solamente espiritual y religiosa, sino civil y social. Pues con mayor razón la gente anhelaba esto, y se sabe históricamente que muchos de los que lograron subir al trono papal lo hicieron pagando, lo hicieron comprando votos, lo hicieron inclusive envenenando al papa de turno para ellos lograr colocarse ahí, porque pues querían una posición de notoriedad. Y usted podría pensar eso en la iglesia católica, claro, sí, pero no, en la iglesia cristiana ha sucedido lo mismo. Pues hasta donde yo sé no nos hemos envenenado, pero por lo menos sí han habido traiciones, disputas y todo el asunto. Tanto es que hoy día encontramos líderes cristianos que son tratados como estrellas. Ahora déjeme decirle algo, esto es fácil de hacer y fácil de lograr por una sencilla razón, porque la misma gente, las mismas personas que son lideradas están dispuestas a dar todo por su líder, inclusive hasta soportar abusos. ¿Qué hace esto? Pues que las personas deseen y anhelen un cargo importante, y las personas que están siendo lideradas pues también endiosen, idolatren, etcétera, a sus líderes espirituales. Y hoy entonces vemos gente, líderes religiosos que son como estrellas, que son como los grandes gerentes, que son gente de importancia, que pide un trato tal cual. Ahora, Pablo va a enseñarle a los corintios algo que es fundamental precisamente para la vida de la iglesia, y es que esta no es la manera de tratar al liderazgo cristiano. Y entonces vamos a mirar estos versículos, vamos a leerlos, pero oremos a nuestro Señor para que sea Él hablándonos esta tarde, esta noche, que sea su palabra la que se dirija a nosotros, que nosotros podamos comprender su mensaje y aplicarlo a nuestra vida. O somos líderes o somos personas lideradas por alguien, pero tenemos que entender cómo debe ser esta relación, cómo debiéramos tratar realmente a nuestros líderes. Oremos. Señor, gracias por el día de hoy, gracias porque tú estás con nosotros, tú nos proteges, tú nos sostienes. Gracias, Padre Celestial.
Te suplico que hoy hables a nosotros, que tu palabra sea clara para nosotros en esta tarde, en esta noche, y que podamos entender que si hay algo extraordinario eres tú, mi Señor. Eres tú, Padre Celestial. Los demás, nosotros, somos tus servidores. Háblanos esta tarde, Señor. Amén y amén. Y mire lo que dice el pasaje de 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Dice así Pablo: ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riegas es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Miremos primero que no hay nada extraordinario en el liderazgo cristiano. Pablo está tratando de enseñarle a los corintios precisamente que las rivalidades que se dan en medio de ellos son una demostración de carnalidad, son una demostración de falta de conocer a Dios, y es precisamente no comprender cuál es el rol del liderazgo en la iglesia. Pablo ya ha venido enseñando algo de esto, y en el capítulo 1 tú te vas a dar cuenta que Pablo está diciendo que los líderes no han muerto por nadie. En el nombre de ningún líder se bautizan a los creyentes. Y la función de los líderes, según Pablo en el capítulo 1, es predicar a Cristo y a Cristo crucificado, nada más. Pero ahora acá, él va a enseñar algunas cosas importantes y va a usar dos términos que nos van a permitir comprender precisamente qué son los líderes cristianos. El primero dice ahí en el versículo 5, ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Y entonces lo primero es que los líderes cristianos son siervos. Son siervos en dos sentidos: son siervos de Dios y siervos de los creyentes. Son servidores. Pastores, líderes, maestros, personas que enseñan en la iglesia están precisamente con la función de servir. Ahora, exactamente en qué están sirviendo, o miremos cómo ellos sirven en los dos sentidos que acabo de mencionar. Ellos son servidores de Dios porque es Él, nuestro Señor, quien los ha colocado para hacer su obra. Nosotros no podemos decir de ninguna manera, los que servimos a Dios, que nos hemos colocado aquí por voluntad propia. No podemos de ninguna manera exigir obediencia o sujeción porque yo estoy aquí, porque yo me puse. No, el liderazgo cristiano tiene un llamado, el liderazgo cristiano tiene un respaldo, el liderazgo cristiano tiene que ser validado y vindicado por Dios. Somos siervos de Dios para hacer su obra. Pablo precisamente va a definir ahorita cuál es su obra, pero somos siervos. Ahora, somos siervos de los creyentes, que es el otro sentido, porque nosotros fuimos usados por Dios para que muchos crean en el evangelio. Somos usados por Dios para que muchos crezcan en las cosas espirituales. Somos usados por Dios para que por medio de nuestra labor, de nuestra enseñanza, de nuestro ministerio, muchos puedan cada vez más ser semejantes a Cristo Jesús. Somos siervos, nada más. Entonces Pablo está enseñando que el líder cristiano es un siervo, por lo tanto no hay que andar peleando por el líder. Por eso Pablo inicia diciendo: ¿y qué es Pablo o qué es Apolos? Apolos es un gran predicador, Pablo es el que ha fundado la iglesia, y él dice: ¿pero qué son ellos? No son nada, son solamente siervos. ¿Ustedes por qué andan peleando por siervos? Fíjese lo ilógico de la circunstancia. Uno pelearía por el rey, uno pelearía por el gobernante, uno pelearía por la persona que está en preeminencia, por la persona importante, pero Pablo está diciendo: son solamente siervos. ¿Qué son? Nada, siervos. Siervos que Dios está usando. Así que los líderes cristianos, mi querido hermano, deben ser vistos desde esa perspectiva. Personalmente, todo el que es un líder debe verse desde ese mismo entendimiento. Yo soy un siervo de Dios, un siervo de la iglesia. Yo sirvo a Dios y sirvo a las personas.
Cuando el líder, la persona que está puesta por Dios para liderar la iglesia, no se ve como un siervo, es cuando vienen los abusos, es cuando vienen los maltratos, es cuando vienen las ínfulas de que me trate de tal o me dé tal reverencia o tal o cual preferencia. Es cuando vienen esa clase de cosas, cuando el líder no se ve como un siervo. Cuando la iglesia no ve al líder como un siervo, pues lo idealiza. Cuando la iglesia no ve al líder como un siervo que está puesto para servirle a ellos mismos, entonces están viendo a su líder espiritual como una persona superior, diferente, distinta. Y Pablo está diciendo, ¿qué son? No son nada, simplemente siervos, nada más. Ahora, ser siervo entonces implica que nosotros estamos bajo las órdenes de Dios al servicio de la iglesia. Ahora, hay un equilibrio sano precisamente que creo que hay que tener, y Dios ha querido que sea de esta forma, porque también, y lo vamos a ver más capítulos más adelante, los siervos de Dios merecen una honra y un respeto y una sujeción precisamente porque están para el beneficio de la iglesia. Precisamente porque aunque son siervos tuyos, en la medida en que tú les honres, les respetes y te sujetes a ellos, van a poder ellos llevar a cabo la labor que deben llevar. Ahora, y la segunda palabra que nos va a servir precisamente para entender más esto que acabo de mencionar es la segunda, que dice que nosotros somos colaboradores. Mire el versículo 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios. Por un lado somos siervos, pero por el otro lado somos colaboradores. Como siervo, yo estoy bajo las órdenes de Dios en función de servirte a ti. Como siervo, mi labor principal es servir para que tú llegues a ser lo que debes ser. Pero como colaborador de Dios, yo estoy trabajando, y el líder de la iglesia trabaja en lo que Dios está haciendo en la iglesia, en el mundo y en tu vida particular. Y entonces esto nos da otro entendimiento, otra verdad importante, y es que Pablo usa unas ilustraciones acá en el versículo 9 frente a lo que Dios está haciendo. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Básicamente lo que Pablo está diciendo es que nosotros somos como un cultivo y somos como una construcción. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos repetidas veces la idea de del cultivo, la idea de la tierra, la idea del fruto. Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. ¿Quién es la tierra? Nosotros. La palabra es la semilla. Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos y mi padre es el labrador. Dice así. Ahí en Lucas hay otra ilustración acerca de una higuera que debe dar fruto. Dice que está colocada en medio de un viñedo, en un lugar en donde debe prosperar, pero pasa el tiempo y no da fruto. Isaías en el capítulo 1 habla de Israel también como una viña que debía dar buena uva y da uva silvestre. Es decir, una manera de entender la vida cristiana es como si fuera un cultivo en el que alguien está trabajando, y nadie tiene un cultivo para que no produzca fruto. Si usted tiene un cultivo es para que eventualmente dé una cosecha en el tiempo determinado, en el momento justo que dé una cosecha. Esa es la primera ilustración que usa Pablo. La segunda ilustración está dada a una construcción, a una edificación. Aquí la Biblia que acabamos de leer traduce eso como un edificio, pero es mejor entender por la palabra que se utiliza ahí como una construcción, es decir, algo que se está construyendo, algo en donde una persona está obrando, está trabajando. Nosotros, los líderes cristianos, tus líderes, pastores, maestros, etcétera, todos ellos están participando con Dios en lo que Él está haciendo en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Uno, edificarte, una construcción, hasta que tú llegues a ser un edificio. Ahora, ¿ese edificio qué es en términos espirituales? Ser como Cristo. Esos términos espirituales se hacen reales en tu vida cuando expresas en cada circunstancia el Evangelio. Como colaboradores de Dios, según la ilustración de la cosecha, nosotros somos los que estamos junto con nuestro Padre Celestial, junto con el mismo Señor Jesucristo, laborando en la tierra que eres tú,
para que la palabra de Dios, que es la semilla, empiece a germinar y dar fruto al 60, al 80, al 100, al 200 por uno. Esa es nuestra tarea: cosechar, trabajar, abonar. Si usted tiene matas en la casa, sabe un poco como lo que toca hacer y la labor que toca hacer con una cosecha. En menor proporción hay que regarla, hay que abonarla. También sé que hay algunos bichitos que les dan por ahí, algunas plagas. Usted tiene que tener cuidado, tiene que colocarle a la luz, tiene que podarla porque usted se da cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo hace muchos años me puse a leer un libro de los bonsai, ¿no? Resulta que eso tiene su técnica, su ciencia y sobre todo su paciencia. Porque un bonsai, para que dé lo que debe dar, han pasado casi 10, 15, 20 años para que usted lo vea así bonito. Eso ha pasado mucho tiempo. Pero usted comienza con una matica que no se ve que fuera un bonsai, pero usted tiene que ir cortándole la raíz más importante, tiene que ir abonándole, etcétera. Usted tiene que ir haciendo un trabajo progresivo de años y de años y de años hasta que por fin está el bonsai. Bueno, los líderes son como ese jardinero que él no hace, él siembra la palabra, pero él no sabe cómo es que ella crece, porque eso lo hace Dios. Pero él está podando, él está regando, él está asegurándose de que ninguna plaga le llegue. El líder espiritual está precisamente como un colaborador de Dios en esa tarea. Entonces, hermano, los líderes cristianos no son nada extraordinario. Simplemente somos siervos y somos colaboradores de Dios. Como siervos estamos a tu servicio, también al servicio de Dios, pero como colaboradores nosotros trabajamos en beneficio tuyo. Nuestra labor y nuestra tarea es principalmente servir para que tú seas lo que tienes que ser. Eso lleva como consecuencia y una aplicación ya a esto. Y es que el pastor o el líder de la iglesia, no solamente el pastor, sino el líder de la iglesia, todos los líderes que hay en la iglesia, están al mismo nivel y al mismo rango de todos los demás en la congregación. Somos parte de la iglesia. No estamos aparte de la iglesia ni sobre la iglesia, sino que somos parte de la congregación. Pero al mismo tiempo, aunque somos parte de la congregación, tenemos la responsabilidad de colaborar para que esa iglesia, esa congregación y las vidas de esa iglesia lleguen a ser lo que tienen que ser. Por eso, y esa es la razón por la cual, si debemos honrar o respetar y sujetarnos a nuestras autoridades espirituales, es precisamente para que ellos puedan hacer su labor y su tarea bien. Hebreos, ¿qué dice? Sujétense y obedezcan a sus pastores para que ellos hagan la obra que tienen que hacer, dice, alegres. Ellos han de dar cuentas por sus almas, y entonces para que ellos las den cuentas de buena gana, pues usted sujétese. Yo le pongo la ilustración con el colegio. Yo tengo que enseñar música en el colegio. Pero cuando los estudiantes quieren aprender y llegan participativos a la clase y están ansiosos porque yo les enseñe, pues es mucho más fácil enseñar y se hace agradable enseñar. Pero cuando están cansando, molestando y usted les dice vamos a aprender música y le dicen a uno, ¿y eso para qué sirve? Usted sigue enseñándoles música porque ese es su trabajo, pero ya lo hace como de mala gana, como que, ay, otra vez. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. Si tu pastor, escucha, si tu líder, la persona que Dios ha colocado para llevarte adelante, no es respetada, no es obedecida, la labor que él tiene que hacer contigo no va a ser hecha con alegría. Y a ti no te conviene que sea hecha de esa manera. Amén. Eso es un entendimiento que tú tienes que tener. Pero también, hermano, piensa un poco en cómo has considerado a tu liderazgo. Quizás es más fácil pensar para nosotros de algunos como siervos, pero de otros no. Quizás tú tienes en tu mente esa misma discriminación, es decir, el pastor de la iglesia, sí, claro, no, él es un siervo de Dios, pero lo respeto y lo honro, pero el líder del grupo, ay, ese. Si fuera el pastor, yo le haría caso, pero es que este líder,
Y recuerda, ese líder es un siervo y un colaborador de Dios para tu beneficio. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo lo estás tú tratando? Entonces, mis queridos hermanos, los pastores y los líderes en la iglesia no son nada extraordinario, pero sí son fundamentales en el desarrollo de tu vida porque Dios los está usando. Ahora, miremos lo extraordinario, miremos a nuestro Dios. Por un lado tenemos nada extraordinario que son los líderes de la iglesia, pero por otro lado tenemos a Dios que sí es extraordinario. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, primero, fíjate que Dios hace una obra extraordinaria. Dios tiene una labranza y un edificio, una construcción en nosotros. Está trabajando para lograr que tu vida, para lograr que nosotros lleguemos a ser extraordinarios, distintos, diferentes, semejantes a Cristo Jesús. Piensa un momento en el rey David. Piensa en la vida del rey David. Cuando usted lee Primera de Samuel y Samuel va a buscar al nuevo rey, él llega a la casa de David y le dice al papá de David: llámame a todos tus hijos, que vamos a hacer un sacrificio. Y cosa sorprendente, los llamó a todos, pero no llamó al menor. A todos sí, pero al menor no, a David no. Cuando terminan de pasar los hijos de Isaí ahí delante de Samuel, él tiene que preguntar: ¿ya son todos? No, todavía queda uno. ¿Y dónde está? Tráigalo. Estaba, como dice el Salmo, detrás de las ovejas, detrás de la majada. Algunos estudiosos han dicho que es muy probable que David haya sido menospreciado en su casa. Algunos dicen eso, ¿no? Son especulaciones, pero lo cierto es que no estaba en el momento en que Samuel pide. Ahora, además, cuando Samuel ve a sus hermanos, a Eliab, al mayor, lo ve con pinta de rey. Pero cuando llega David, la descripción que hace la Biblia de David siempre es un niño, es como caribonito. Ya. Dice una versión, la Dios habla hoy, dice: tiene la piel sonrosada. O sea, parece un bebecito, es un niño. Mientras que Eliab tenía como que cara de guerrero, cara de... pues es un niño. Y además huele a chivo. Pero ¿qué hace Dios con David? Lo exalta. Mire, David no era un soldado. La única experiencia en combate que había tenido David la había tenido con animales salvajes. Y todo para defender a sus ovejas. Él no había tenido ningún entrenamiento militar. Sus hermanos sí. Por eso estaban allá en la guerra. Él no. Pero es el que Dios va a usar luego para colocar a Israel en un punto máximo. Dios hace cosas extraordinarias con la vida de las personas. Ahora piensa en tu misma vida. Dios está haciendo algo de ti extraordinario. Recuerda un momento de lo que eras. Ahora trata de pensar en lo que podrías ser. Y ahora fíjate, en lo que hubieras podido ser si Dios no te hubiera transformado. Ahora piensa en lo que puedes ser porque Dios ha cambiado tu vida. En todo lo que Dios puede hacer contigo. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Somos su tierra de trabajo. Somos su construcción. Dios está haciendo cosas extraordinarias con nosotros, mi querido hermano. Pero además, nuestro Dios es extraordinario por una sencilla razón, porque todo depende de Él. Dios usa personas imperfectas para lograr resultados extraordinarios. Lo que dice el pasaje, mira lo que dice acá en el versículo 6, dice: voy a leer desde el 5, dice: ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Y fíjate esto que dice aquí: según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. El protagonista de toda la vida espiritual no es tu líder espiritual, es Dios. Ahora, Dios los usa. Dios usa personas imperfectas, Dios usa personas con defectos. ¿Sabes cómo describe la Biblia a Elías? En Santiago capítulo 5,
como un hombre sujeto a debilidades y pasiones. Pero dice luego, pero él oró fervientemente y Dios lo escuchó y dejó de llover en la tierra por 3 años. Una persona con pasiones, con debilidades. Dios hace cosas extraordinarias porque todo depende de Él y usa gente que no es nada extraordinaria. Mire, aleluya por eso, porque Dios está dispuesto a usarte a ti, a usarme a mí para hacer cosas maravillosas cuando nosotros por sí mismos nada podríamos lograr. Por eso es que es ilógico que los corintios estén peleando por estos líderes. De ellos no depende nada. Ahora dice el versículo 5, la parte que estaba leyendo dice, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Dios usa personas débiles, gente nada extraordinaria para lograr resultados extraordinarios. Pero además a esas personas les da una labor en particular. Los dota. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, cada uno tuvo una oportunidad. Y luego al final en el versículo 9 dice acá el pasaje, porque nosotros somos, el 8 dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su labor. Entonces, mi querido hermano, tu pastor, tu líder, la persona que está trabajando para que tú seas lo que debes ser, ha sido dotada de Dios por dones, talentos y habilidades. Pero son diferentes en cada persona. Y en la medida que son diferentes en cada persona, la obra de Dios se va haciendo completa. Pablo dice, yo planté, Apolos regó. Se necesitaba eso. Se necesitaba alguien que fuera y plantara, pero también se necesitaba que alguien regara. Pero finalmente el que está debajo de todo lo que hacen ellos es ¿quién? Dios. Pero se necesita que haya alguien que plante, se necesita que haya alguien que riegue. Por eso en la iglesia necesitamos muchos líderes. Muchos, no solo uno. Porque se necesitan los dones de todos. Se necesitan pastores que sean muy buenos predicadores, se necesitan pastores que sean muy buenos maestros, se necesitan pastores que estén muy al pendiente de la gente, se necesitan personas que estén al cuidado de la administración, se necesita gente que esté apasionada por la adoración. Claro, eso no se encuentra en una sola persona, se necesitan de todos. Eso es fundamental en la iglesia. Un liderazgo múltiple, en donde cada uno de nosotros podamos ser nutridos de lo que todos tienen. Es fundamental. ¿Y quién es el que da esos dones? Dios. ¿Quién es el que capacita a esas personas? Dios. Ahora, la ilustración que hace Pablo precisamente apunta a la variedad. Yo planté, Apolos regó. Y uno podría enumerar, pero otro quitó, otro cuidó, otro le colocó a la luz, otro abonó, otro no sé qué. Claro, así es la vida cristiana. Tu vida va a ser bendecida en la medida que muchos líderes van a estar enseñándote, liderándote, guiándote, corrigiéndote. No es uno solo, son muchos. Muchos. Así trabaja Dios. Dios ha planeado y organizado las cosas de esa manera. Y hay algo más que debes entender un poco en esto, es que precisamente el Señor es el que va a recompensar a esos trabajadores. Mira el versículo 8, lo leí, pero dice, cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su labor. Y esa es otra realidad de los líderes de la iglesia. Vamos a ser premiados, hermano. Claro, hay una responsabilidad grande. Hay unas exigencias tremendas. El nivel de integridad, el nivel de santidad, el nivel de testimonio que tiene que tener el líder de la iglesia es superior al de todos los demás. No quiere decir que los demás no lo manifiesten, simplemente es que él va a ser puesto en la palestra pública para ser escrutado por todos. En el momento en que una persona dice, yo quiero ser el pastor de la iglesia o yo quiero ser un líder de la iglesia, toda su vida se va a colocar en tela de juicio. Toda. ¿Cómo cría a sus hijos? Es que yo crío a mis hijos como quiera. No, entonces si los quiere criar como quiera, no sea pastor, por favor. Porque el pastor debe criarlos, dice la Biblia, en amonestación del Señor, en corrección del Señor, y sus hijos deben estar en sujeción. Si no lo vas a hacer como dice la Biblia, no te metas a esto.
Su matrimonio tiene que reflejar el amor de Cristo por la iglesia, el cuidado que Cristo tiene por la iglesia. En el caso del pastor, en el caso de ella, debe notarse su sujeción a él, al esposo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Si no lo vas a hacer así, no te metas de pastor, hermano. Su nivel de consagración y de conocimiento de la palabra tiene que ser tan profundo y superior a los demás de la iglesia, que tenga siempre una palabra de sabiduría cuando las personas se acerquen a hablarle. No tiene que tener ninguna pasión ni deseo desenfrenado por el dinero. La Biblia dice que no sea avaro. ¿Quieres dinero? Pues no te metas de pastor. Una vez te metes de pastor, tienes que renunciar a eso. Tienes que renunciar a eso. Ay, que no es tan chévere, no es tan agradable. Pues no te metas, hermano. Bien dice ahí Santiago, que es la última cosa: el que anhela obispado, buena obra desea, pero sepa que el que está ahí va a recibir mayor condenación si hace las cosas mal, porque seremos juzgados por Dios con mayor recelo. Claro. ¿Por qué? Porque al colaborar en Él en la obra, al ser sus siervos, aún así Dios nos coloca en una posición de dignidad frente a la congregación, y eso nos hace mayormente responsables. Pero recibiremos un premio. Recibiremos un premio. Y ese premio está vinculado a la oportunidad, y escucha esto, a la oportunidad que tú hayas tenido. Digamos que, ¿cómo entendemos nosotros esa oportunidad? Bueno, evidentemente Pablo está haciendo alusión a las capacidades y dones que tiene la persona, que deben ser empleadas y usadas de acuerdo a la circunstancia en donde es necesario. Esa es la oportunidad. Tú estás entrenado, capacitado, dotado para que eventualmente en algún momento eso que Dios te dio a ti sea usado y sea empleado. Y Dios va a decir: te di la oportunidad y no hiciste lo que tenías que hacer, aunque yo te di el don. En esa medida nosotros seremos juzgados y recibiremos recompensa. Si yo aproveché mis dones, mis habilidades, los talentos que Dios me dio para la oportunidad que tengo, recibiré recompensa. Si no, voy a ser juzgado, hermano. Bien dice: al que más se le da, más se le pide. Dice ahí el pasaje. Y entonces a ti y la parábola de los talentos viene aquí a colación, porque es precisamente eso. Gente que recibe talentos, dones, capacidades, habilidades, será juzgada en la medida en que haya usado o no eso. Así que yo sé que aquí en esta noche tengo líderes de la iglesia, personas que tienen una influencia. Tú recibirás un premio si usas lo que Dios te ha dado conforme a la oportunidad que tengas de bendecir a otros. Y la oportunidad no depende de ellos, depende de tu sabiduría para hacerlo. Si no, seremos juzgados. Por eso Pablo aquí aclara: pero cada uno recibirá su recompensa. Entonces fíjese un poco lo que está pasando acá. La iglesia en Corinto no debe pelear porque yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y sencillamente porque los líderes no son nada extraordinario. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué son? Nada. Nada. Quizás tú no peleas por un líder. Quizás tú no tengas discusiones con nadie por un liderazgo. Pero probablemente has permitido que en tu corazón se siembre como la idea de que, no, si es este líder, ay, qué bendición, yo a este le recibo. Si es este otro, pues bueno, amén, pero no le recibo. Eso es contrario a lo que estamos enseñando aquí. ¿Me estás escuchando? Es que a mí me gusta este, pero este otro no. Pues eso es contrario a lo que dice el pasaje. Aunque no pelees con nadie, estás en la misma actitud de los corintios. Igual. Ahora, debes entender que esos pastores son siervos de Dios para tu servicio. Por ellos has creído. Por medio de ellos Dios ha tocado tu corazón para ser transformado. Son colaboradores, y en esa medida, cada vez que tú veas a tu líder, a tu pastor, tú vas a saber: él me está ayudando a mí para hacer lo que debo hacer.
Y entonces debes revisar si estás o no te estás sujetando, si estás o no estás escuchando lo que dice tu líder. ¿Sabe qué? Mira, ahí en Deuteronomio, creo que es el capítulo 17, hay un pasaje muy interesante. Dice el pasaje: cuando alguno tenga un pleito o una decisión difícil, acuda donde el levita. ¿El levita quién era? El sacerdote y el líder espiritual. Dice: vaya donde el levita y pida consejo, y lo que el levita le diga, hágalo, porque esa es la determinación de quién, de Dios. Decía: pero el que vaya donde el levita con presunción a escuchar lo que le diga y después no haga, será condenado. Increíble ese pasaje en el Antiguo Testamento, ¿no? Y nosotros pensamos si el Antiguo Testamento era crudo y era duro y uy, mire eso, pero también se aplica hoy. Si tú tienes un líder, si tú tienes una persona que Dios ha colocado y a la cual tú has dicho: usted va a ser mi pastor y yo voy a estar bajo su autoridad, hermano, sujétese, escúchelo. No quiere decir que si yo como su pastor le digo: bueno, hermanos, es que siento que Dios me dijo que necesito un carro nuevo, entonces caigan aquí con 1.000.000 cada uno. Pues a ver, ahí sí, no, por favor. Pero habrán cosas que tú sabes que son de Dios y a esas debes obedecerle, porque sabes que Dios está hablando por medio de tu pastor. Amén. Por medio de tu líder. No pienses que solo si te habla por medio del pastor, ahora sí hago caso. Tu líder, ese líder de grupo pequeño o ese líder de ministerio, no lo menosprecies. Dios lo está usando para tu crecimiento. Tienes que ver detrás de ese líder que Dios es el que está obrando. No es ese líder solamente, Dios está ahí moviéndose. Tienes que comprender eso. Tienes que entender: aquí Dios está haciendo algo, no es solamente este líder. Y tienes que orar para que ese líder sea lo que tiene que ser: un servidor y un colaborador, porque entre tanto él sea un servidor y un colaborador, tú serás bendecido, porque así Dios ha establecido las cosas. Y si tú eres un líder, hermano, haz la tarea bien, hazla bien. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado capacidades. También te ha dado una autoridad. Pues usa eso para servir a los demás, porque Dios no se olvida de la obra que hemos hecho y a su debido tiempo Él pagará como corresponde. Él sí dará una recompensa. ¿Es difícil ahora que la recompensa es plata? No, hermano, libérese de eso. No, la recompensa es allá en los cielos y Él determinará qué es. Entonces hazlo bien, hazlo con excelencia, hazlo con calidad. Eres un líder, estás trabajando en la obra de Dios, y la obra de Dios son las personas, para que ellos sean como Cristo. Amén. Pero finalmente, si alguien es extraordinario, es Dios, y a Él debemos darle la honra y la gloria, la alabanza y la exaltación, porque Él es el que permite que nosotros crezcamos, porque Él es el que ha colocado líderes para nuestro beneficio, porque Él es, por intermedio de aquellos pastores, el que está trabajando en nosotros. Es Él. Así que a Él toda la alabanza. Amén. Póngase en pie, por favor. Bueno, yo le he dicho algunas cosas aquí importantes en las cuales tú debes meditar. Y si tienes que pedir perdón en este punto por algo, hazlo. Quizás has menospreciado a algunos líderes, o quizás has hablado mal de algunos líderes en la iglesia. Pues pídele perdón a Dios. Quizás te has vuelto insujeto frente a un líder y no te estás dando cuenta que en realidad detrás de ese líder está es Dios. Dios, nada más ni nada menos, es Dios. Y quizás como el pueblo de Israel lo hizo con Moisés, o lo hizo con Aarón, o lo hizo con Samuel, creyendo que rechazaban a ese líder, en realidad estaban rechazando a Dios. Le dijo a Samuel: mira, no te preocupes por ti, no te han rechazado a ti, en realidad me están rechazando a mí, dijo Dios. Entonces, cuando tú menosprecias a un líder, cuando hablas mal de un líder, cuando no le obedeces, cuando no lo honras como corresponde, estás menospreciando y respetando, deshonrando a Dios, nada más ni nada menos. Pues si tú eres un líder
y te has equivocado pensando que ser un líder es enseñorearte de las personas y dominarlas. No. Si no estás usando tus dones y habilidades para que las personas crezcan a ser más como Cristo, estás fallando. Muévete a hacer las cosas bien porque hay un premio, porque Dios te recompensará al final. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra esta noche. Gracias porque tú estás obrando, te estás moviendo en la iglesia. Y lo vemos por nuestro liderazgo. Gracias por todo el liderazgo de Bendición Abundante, Señor. Gracias por los líderes de grupo, los que están liderando un GT, por los líderes de los diferentes ministerios. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor. Gracias por nuestros pastores, por las autoridades que tú has colocado, Señor. Los bendecimos, te suplicamos, Señor, que ellos entiendan su llamado como un servicio para ti. Son siervos tuyos, que también son colaboradores. Por lo tanto, que cada acción de ellos para nosotros, Señor, sea en beneficio de nuestra vida espiritual, de nuestro crecimiento a la semejanza de ti, mi Señor Jesús. Que nosotros podamos honrar, respetar, proteger y cuidar a nuestro liderazgo, Señor. Te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor, y guarda nuestro corazón, los que somos líderes, nuestro corazón de altivez, de soberbia, de orgullo. Por favor, te lo suplicamos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra esta tarde, esta noche. Gracias porque sabemos que tú nos hablas, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén.